Ambiente y Medio, nuevamente ternado al premio Martín Fierro como el mejor programa cultural educativo. Agradecemos a Aptra y a nuestros televidentes. Los ecólogos definimos un servicio ambiental como aquello que presta un ecosistema para que vivamos mejor nosotros los seres humanos. Agua limpia, aire limpio, suelo fértil, etcétera, etcétera. Hoy te voy a hablar de quizás el ecosistema, de mejor servicio ambiental y más destruido, los humedales. Al este y al oeste. Esto que ustedes ven acá es un jacarandá. Quizás uno de los árboles más bellos, entre los árboles autóctonos, por supuesto, esas flores celestes que todas las primaveras engalanan buena parte de las ciudades, entre ellas la ciudad de Buenos Aires. Hoy te vamos a hablar del jacarandá, entre las plantas nativas que tenemos que cuidar, en este segmento que tenemos nosotros de las plantas nativas. Y también vamos a hablar de uno de los parques nacionales más desconocidos, más valiosos. Sabemos del valor del Iguazú, sabemos del valor de los glaciares. En este caso te vamos a hablar de un parque nacional que prácticamente nadie conoce. De hecho, la televisión abierta de la Argentina nunca estuvo, así se dice, en ese parque nacional. El señor Juan Ibelkov Andino tiene algo para contarme. Sergio, yo te iba a hablar de un tema del cual te aseguro nos va a preocupar a todos. Pero antes me pusieron todas estas botellas acá. ¿Qué es esto? ¿Qué hace con las botellas ahí? No lo sé. Te doy un dato. ¿Vos sabés cuántas botellas de PET se tiran por día en la Argentina? No. 10, espera, ¿qué hace ahí? No me perturbe, que estoy haciendo otra cosa. 10 millones de botellas de PET y solamente el 30% se recicla, se reutiliza. Así que verdaderamente estás rodeado de un símbolo del derroche y de la falta de conciencia en el consumo. Basta, Tommy. Ahora, decime, Juan, ¿y de qué me vas a hablar? Ahora entiendo, Sergio. Bueno, mi tema es otro, Sergio. Te decía que nos va a preocupar a todos. En el programa anterior yo te dije, te aseguré que la lechuga está contaminada. No te pregunté si estaba contaminada o no. Apá. La pregunta es, ¿cuán fumigada está la lechuga? Después te voy a contar. Estamos acá precisamente con la lechuga y el moscardón. ¿Qué quiere? Tengo dulce de leche. ¿Qué tiene distintos estos dulce de leches? ¿El sabor? No. ¿El color? No, el envase. Procedencia. El envase. La famosa guerra. ¿La guerra de qué? Vidrio versus plástico. Avengers. Tremendo. ¿Qué es eso? ¿Y qué tiene que ver con el programa? Bueno, en un ratito lo vamos a contar. ¿me va a pero contar? esto es de parte del consumidor. De parte del consumidor. Ay, Dios mío, Tommy. Te hablaba al principio de los humedales. Ese ecosistema, quizás el más valioso. Quizás el ecosistema de mayor biodiversidad. Hablamos hoy de humedales. ¿Por qué cuidar los humedales? Seguro que más de una vez te habrás topado con un pantano, una turbera, eso que parece un fangal inmenso lleno de arbustos, juncos, charcos y barro. Y seguro que nunca te detuviste a pensar por qué la naturaleza construyó ese inmenso terreno que parece tan inútil para la actividad del hombre. Ese pantano es un humedal y mucha gente piensa a menudo que son terrenos baldíos, es decir, lugares que se deberían rellenar o quemar para darles otro uso más productivo. Gracias a esta idea tan equivocada, en solo un siglo el planeta perdió el 64% de los humedales. Y esto es un dato alarmante. ¿Sabes por qué? Porque los humedales son esenciales para el desarrollo sostenible de la raza humana. Los humedales permiten que tengamos acceso al agua, porque solo un 3% del agua del planeta es dulce y la mayor parte está congelada.
Los humedales ayudan a rellenar los acuíferos subterráneos que constituyen una importante fuente de agua dulce. Los humedales nos garantizan el suministro de alimento, porque la mayoría de los peces dependen de un humedal costero durante alguna parte de su ciclo vital. Los humedales depuran y filtran los desechos nocivos en el agua. Ellos absorben los contaminantes que proceden de los pesticidas, la industria o la minería. Los humedales son los amortiguadores de la naturaleza. Actúan como esponjas naturales que absorben las lluvias y por ende ayudan a reducir las crecidas de los arroyos y ríos. Y por esa misma capacidad de almacenamiento que tienen, van a ser los que nos protejan cuando haya sequía. Los humedales son esenciales para la biodiversidad. ¿Qué estamos haciendo para protegerlos? Yo diría que más bien lo que estamos haciendo es destruirlos. Muchos han oído hablar del acuífero guaraní, que es esa especie de embalse subterráneo de agua que está bajo nuestros pies, o mejor dicho, bajo los pies de buena parte del cono sur, el sur de Brasil, casi todo Uruguay, Paraguay y buena parte de la Argentina. ¿Y qué permite ese acuífero guaraní? O mejor dicho, ¿qué hace que ese acuífero guaraní tenga la pureza y la posibilidad de suministrar agua potable a generaciones y generaciones? Los humedales que están por encima. En la Argentina, el 23% del territorio está cubierto o estaba cubierto por humedales. Se van perdiendo sistemáticamente porque lamentablemente para la especulación inmobiliaria son casi como un lugar desprolijo, algo que hay que rápidamente tapizar y convertirlo en un sitio con lagos artificiales, diques y lindas torres de muchos pisos. Observemos qué pasó a lo largo del tiempo, por ejemplo, en el delta del Paraná. Un recorrido. Esto es 2018, prolijito. Esto es 2006. Solamente 12 años antes, fíjense la diferencia, todo esto era un humedal, la parte correspondiente al humedal en el año 2006. Todo esto hoy es un diseño urbano maravilloso, con una sola y dramática diferencia: la pérdida del servicio ambiental que proveía ese humedal en mejoramiento de la situación de las inundaciones, en calidad del agua, en biodiversidad. Todo eso se perdió en manos de la especulación inmobiliaria y de un ecosistema de un barrio cerrado un poquito más bonito. Estuvimos en el corazón del monte de Santiago del Estero para conocer cómo las comunidades originarias y los criollos realizan allí sus actividades rurales y protegen el medio ambiente. Algo no menor si tenemos en cuenta que el 50% del desmonte proviene de la ganadería. Veámoslo. Santiago del Estero posee 8 millones de hectáreas de bosque nativo. Para que se den una idea, esto es casi el tamaño de un país europeo. Y la principal causa de pérdida de este bosque es la ganadería. De ahí la importancia que los pequeños y los grandes productores tomen medidas para proteger este monte santiagueño. Lo que ha pasado en nuestra región es que ha avanzado más hacia nuestras áreas todo lo que era la ganadería tradicional en Argentina. Normalmente la ganadería lo primero que hacía era disminuir muy drásticamente la cantidad de bosque presente hasta poder llegar a un modelo más bien de pastizal con árboles aislados. De alguna manera dejaba fuera nuestro principal recurso, nuestro principal potencial, que es el bosque. Por eso se busca desarrollar un sistema que pueda compatibilizar las dos cosas. La necesidad es de aumentar la posibilidad del potencial ganadero de la región, pero que esto conviva con el bosque, una relación más armónica entre la producción ganadera y el ambiente en el cual se desarrolla. ¿Cuál es la relación que tenés vos y tu familia con el bosque? Lo trabajamos tratando de, por ejemplo, el mistol, que da fruto para majada, para las cabras. Eso. Es una planta nativa de acá. Es una planta nativa, no la cortamos,
o la mejoramos, la cuidamos, la tratamos de podar. Cortamos, por ejemplo, para sustentabilidad el perocho colorado, el perocho blanco, que es bueno. Haciendo ganadería, ¿de qué manera tomas precauciones para no dañarlo? No haciendo desmonte, dejando las ramas para que nazca ahí los pequeños, sería el arbolito, el perocho colorado. Claro, digamos, no venís con la topadora claro, y armas un pastizal, sino que se adaptan al entorno que tienen. Exactamente. Este es un claro ejemplo de lo que es el manejo de bosques para que pueda convivir con la ganadería. Lo que se hace básicamente es eliminar el sotobosque, preservando árboles y una buena muestra de la vegetación autóctona. Así los animales pueden pastar por esta zona, pero también este ecosistema tiene la posibilidad de regenerarse. André, ¿vos sabías que este escenario que nos acabas de mostrar de Santiago del Estero es paradójicamente una de las contracaras de la soja? Sí, había escuchado. Yo siempre digo que un escenario ambiental, es decir, una situación ambiental X, es algo que se configura mucho tiempo después de una decisión económica. Se toma una decisión económica y luego, nadie sabe cómo, por acción del mercado y de otras cosas como la ausencia del Estado, por ejemplo, se determina un escenario ambiental X. En este caso, la decisión de sojizar la pampa húmeda, buena parte de la pampa húmeda, ¿qué es lo que hizo? Expulsó las vacas. Entonces la ganadería que antes se hacía en buena parte de la pampa húmeda tuvo que encontrar otro lugar. Por ejemplo, Santiago del Estero. Entonces, ¿qué pasa? Esas vacas que venían de la pampa húmeda llegaron hasta Santiago del Estero y con ellas los ganaderos. ¿Y qué necesitaban hacer los ganaderos? Desmontar, pasar por la topadora. Bosque, efectivamente. Y ese es el paisaje que ahora se pretende, tal como vos nos contaste en la nota, tratar de proteger mínimamente y de recuperar, porque de lo contrario la ganadería se llevaría puesto todo el monte. Y realmente la conciencia ambiental que tienen las personas que viven y nacieron en este monte, que realmente es su hogar y lo quieren proteger. Y lo van a poder hacer en conjunto con las vacas. Juani. Seguimos hablando del agua. Recién Sergio te mostraba datos impresionantes, hacía una cronología temporal que impacta. Y yo te pregunto a vos, que estás del otro lado, ¿vos tenés idea cuánta agua consumimos? ¿Sabías que el agua que utilizamos en nuestro uso cotidiano es potable más allá de que no le demos un uso de potabilización? Mirá este informe. ¿Vos sabés cuánta agua consumimos los argentinos por día? Quienes habitamos ciudades de la Argentina no notamos una gran preocupación por el uso del agua. Si bien vivimos en una región privilegiada en este aspecto, con una abundancia envidiable de agua dulce, no reparamos en que el mundo está en alerta respecto de este recurso natural. Un habitante de Zambia puede consumir por día la misma cantidad de agua que nosotros en Buenos Aires arrojamos en un simple accionar del desagote de un inodoro. La Organización Mundial de la Salud dice que la humanidad tendría que vivir sin problemas consumiendo en todo concepto unos 50 litros de agua dulce por día. Hay países que no tienen esa cantidad de agua por habitante y consumen un poco más de la mitad de lo recomendado, mientras que otros, como la Argentina, se abusan en el uso de este recurso. ¿Sabes cuánta agua consumimos los argentinos por día? 10 veces más de lo recomendado. Habrá que pensar un poco por dónde se nos está yendo este recurso tan delicado, ¿no? Uno podría decir que es paradójico, que es un contrasentido, pero en realidad uno debería decir que es verdaderamente una de las locuras que tiene el mundo capitalista. El agua, que es un elemento de la naturaleza completamente vital para que podamos persistir sobre la naturaleza, no más que eso, para que podamos estar sobre la tierra, no más que eso, el agua es una mercancía. Es una mercancía. Entonces, la consecuencia de eso es que en un planeta donde viven 7.000 millones de personas, 2.300 millones de personas tienen dificultades serias de acceso al agua potable y el saneamiento, que es la contracara. Ustedes vieron que normalmente fundamentalmente los intendentes se la pasan prometiendo agua y cloaca. Bueno, que empiecen a prometer también saneamiento,
porque la cloaca es un caño que lleva algo que sale de un lugar y lo lleva tal como está hacia otro. Bueno, lo cierto es que en el mundo buena parte, casi el 40% de la gente vive en lugares sin saneamiento, aún a veces teniendo cloaca. Y te voy a presentar una adivinanza. A ver, ¿cuánta gente, cuántos habitantes del planeta, de los 7.000 millones de habitantes del planeta, no tienen acceso directamente al agua corriente, al agua potable? No tienen acceso, no tienen agua. Sobreviven como pueden, yendo quizás caminando kilómetros y kilómetros para traer un balde. ¿850 millones o 150 millones? Te lo dejo planteado para en un ratito después de la pausa. Y la pausa llega después de ver este animal. Bueno, acá estamos dentro del aviario de los tucanes. Vamos a ver que tenemos el tucán más característico que habita en Argentina, que es el tucán toco. El color de los picos de tucanes va a variar según las especies. Los tucanes se alimentan de gran diversidad de frutos, de pequeños reptiles, pequeños pichones y huevos de aves y también insectos y arácnidos. Es el más ampliamente distribuido acá en Argentina y habita de lo que es el norte de la provincia de Corrientes, parte de Misiones, llegando hasta Formosa. En la Argentina esta especie de tucán está estable. Al ser un ave muy llamativa, con coloridos y un comportamiento social bastante marcado, se lo suele buscar intencionalmente como mascota. Se produce lo que es el tráfico ilegal. Son quitados los pichones, 2 o 3 pichones de los nidos, son traficados a través de diferentes lugares. Generalmente se los suele traer mucho a Buenos Aires en camiones, guardados en maletas o en micros, hacinados en jaulas. El 90% de los tucanes que extraen de los nidos se mueren en el tránsito. Y si a eso le sumamos que tenemos una problemática de deforestación, de que no hay huecos naturales, no hay lugares donde los reproductores adultos en estado silvestre encuentren para nidificar, estaríamos dando cuenta de que hoy está estable, pero quizás en un futuro cercano el animal haya que darle una medida de asistencia para tratar de recuperarlo. Seguimos en Ambiente y Medio. SAME Provincia ya está cuidando a 8 millones de bonaerenses y seguimos trabajando para llegar a todos. Si quieres saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Ecoaula, el segmento educativo de la Fundación Ambiente y Medio. Cada año se vuelcan a los océanos más de 10 millones de toneladas de plástico que hacen daño a los peces, obviamente, y al ecosistema. La única forma de evitarlo es utilizando menos plástico en el día a día. Por eso, y para ayudar, vos podés disminuir enormemente la cantidad de plástico que te acompaña todos los días. Para eso, usa bolsas de tela para las compras. De hecho, hay muchas ciudades en las que los comercios no están autorizados a distribuir bolsitas de plástico. Separar los envases de plástico del resto de la basura de manera que puedan ser recogidos selectivamente y por lo tanto, y eventualmente, reciclarse. Elegí envases de vidrio. No solo son 100% y de manera perpetua reciclables, sino que brindan mejor sabor y seguridad a los líquidos que conservan. Optá por vasos, cubiertos y utensilios de vidrio, cerámica o madera, no de plástico. Abandoná progresivamente los tuppers. Un frasco de vidrio cumple la misma función o mejor y reduce, lógicamente, el consumo de plástico. Y no olvides que el plástico proviene del petróleo. Cuanto menos plástico uses, menos combustibles fósiles estaremos quemando en el planeta y por ende, menos dióxido de carbono liberando en la atmósfera. ¿Qué es más importante? Una producción, digamos, de aquellas que claramente son dañinas para el ecosistema, como la producción ovina, y que tienen rendimiento cada vez más bajo, o un parque nacional. Este es un dilema, es una discusión que habría que tener. Lo cierto es que la Argentina hoy está frente a esa discusión alrededor del Parque Nacional Patagonia, uno de los últimos parques creados, y los productores de la zona, que muchos dicen que tienen una productividad bajísima, alegan que si se creara el Parque Nacional de manera completa, perderían un montón de dinero. Claro, el país podría alegar también que ingresa
muchísimo dinero a la Argentina, por ejemplo, a través del turismo, además de lo que significa éticamente en el siglo XXI tener un parque nacional. ¿Dónde está el Parque Nacional Patagonia? En el norte de la provincia de Santa Cruz, en el costado más cercano a la cordillera, en el límite con la provincia de Chubut. Allí está el Parque Nacional Patagonia. Hoy, que es el parque que se creó más cerca en el tiempo, cubre una porción que es apenas la cuarta parte de lo que cubrirá cuando se declare Parque Nacional el resto. ¿De dónde proviene el resto? De una donación de alguien que quiere a la naturaleza. Si la Argentina no declara ese Parque Nacional, esa donación se pierde. Tensiones que uno dice alrededor del capitalismo, ¿vio? Y hablando de capitalismo, la parte más salvaje del capitalismo la vamos a ver acá. Acá, Sergio. ¿Te gusta la ensalada, Sergio? Sí, claro. Sí, a nuestro productor Capechi le gusta mucho sí, también la ensalada. Le da bastante, ¿no? Entonces, yo le quiero contar a nuestro productor Capechi, a todos ustedes. Parece Chichita de Erquiaga acá. ¿Por qué? No sé, me acordé de Chichita de Erquiaga. ¿Por qué? No sé, me acordé. Dale. Bueno, continuamos con Chichita. Les hablaba antes, ¿no? De la contaminación de las verduras. Ustedes saben que la lechuga, ¿sí? Para la hoja, ¿sí? Para que dure en la cadena de venta, se fumiga más de lo que ustedes se imaginan y más de lo autorizado, así se dice. Estuvimos en el Mercado Central, vimos los datos y realmente son alarmantes. Bueno, llegó la verdura muy temprano, Mercado Central, Martín. Verdura que vamos a analizar en el laboratorio. Para eso, ¿cómo hay que proceder? Bueno, en este caso vamos a tomar un lote de lo que es lechuga criolla. Queda intervenido el lote y le colocamos una faja con los datos para que el puestero sepa que este lote está intervenido y no puede vender la venta. Exactamente. Lo que se está haciendo es el proceso de extracción. Se procesa cualquier mercadería, en este caso la lechuga, y luego, haciendo distintos procesos de clean-up, es decir, mezclas con sustancias químicas que permiten separar lo que es el plaguicida propiamente dicho del resto de los componentes de la muestra. ¿Qué cantidad de plaguicida es la que ustedes le dicen a la nave que no puede vender? Para eso existe una normativa. Nosotros nos basamos en las normativas, en las resoluciones del SENASA, que presenta periódicamente listados con límites máximos de residuos admitidos para cada especie. Ya pusimos acá la muestra del día de hoy. Nos dio la gráfica que se representa por un cromatograma. En este caso, esta gráfica nos está mostrando que hay al menos 4 principios activos con un comportamiento similar al de un plaguicida, y haciendo el análisis de datos se confirma que sí hay presencia de 3 plaguicidas en este caso, y haciendo un cálculo estimativo todos van a superar el límite máximo de residuos estipulado en las resoluciones de SENASA. Bueno, reconfirmamos entonces que la lechuga quizás es una de las verduras que más plaguicidas tiene. ¿Con qué otras verduras? Lo que es toda la hortaliza de hoja, apio también. A mí me llega la verdura, llego a casa, quiero lavarla, la pongo en el agua, me pongo a cortar. ¿Sirve eso? Lo que refiere a residuos de plaguicidas, agroquímicos y demás, no sirve eso. Ni eso, ni hacerle los lavados con limón, ni con vinagre. Lamentablemente son metodologías que no nos ayudan a que tengan menos agroquímicos. O sea, absolutamente nada. Por más que yo lo pongo en agua, en vinagre, o todo lo que la gente cree, todos estos componentes van a estar y lamentablemente no van a desaparecer. Exactamente. Los agroquímicos en su mayoría son todos solubles en solventes orgánicos, así que a menos que se introduzca la lechuga en alcohol y la saquen, no se va. El gran problema de los agrotóxicos, además de que son venenos porque están diseñados para matar algo, para matar un ser vivo, así sea una bacteria o un gusano, es que van generando resistencia en el organismo que los recibe o el organismo al cual están destinados para matar. Vamos a ver algunos datos de qué pasa, por ejemplo, con el glifosato en la Argentina. 3 litros de glifosato por hectárea se echaban en 1991. Actualmente 12 litros de glifosato por hectárea. Esto no tiene relación con la cantidad de hectáreas,
Porque alguien podría decir, claro, se planta más soja que antes. No, por hectárea. Y en el año 2017, 325 millones de litros en las 28 millones de hectáreas, que equivalen a su vez a prácticamente el 70% de la superficie arable de la Argentina. Quiere decir que desde el punto de vista sistémico estamos siendo envenenados porque la manera en la que se producen los alimentos en la Argentina es a base de veneno. Comparemos con un país que también tiene alta dependencia del glifosato y que también es alto productor de soja, Estados Unidos. En Estados Unidos se usan 0,42 litros, menos de medio litro de glifosato por persona. Hay más habitantes en Estados Unidos que en la Argentina. En cambio, en la Argentina, ese número crece exponencialmente. La cantidad de glifosato por persona en la Argentina es mucho mayor que en los Estados Unidos, donde también se produce soja en grandes cantidades. Quiere decir, una vez más, que el sistema está diseñado para funcionar con un motor cuyo combustible es el agrotóxico. Y ese es el problema que estamos dirimiendo cada vez que vemos que pasa, por ejemplo, con la verdura en el mercado central. Vamos a aprovechar ahora para hablar con alguien que sabe, con alguien que conoce del tema, que no está aquí en este momento, sino que está en Rosario. Y lo vamos a contactar directamente para hablar con él. Damián Berseniazzi es director del Instituto de Salud Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario. Y Damián, te quería preguntar, ¿vos vas a la verdulería? Y si vas a la verdulería, ¿confías en lo que compras en una verdulería? En lo que tiene que ver básicamente con la presencia de pesticidas, plaguicidas, agrotóxicos, etcétera. Hola Sergio, sí, yo a la verdulería voy, pero lamentablemente no podemos confiar en que lo que compramos en las verdulerías como productos sean realmente alimentos, ¿no? La única forma de confiar es si uno va a un productor agroecológico. Aquí en Rosario realmente la ciencia ha demostrado, y trabajos que incluso se hicieron desde la justicia dejaron en evidencia la presencia de químicos que incluso estarían prohibidos en algunos de los casos en frutas y verduras. ¿Y eso es un problema estrictamente de mala praxis, es decir, del productor que le pone de más, por decirlo de alguna manera, o ya es un problema sistémico en la forma en la que se producen los alimentos en Argentina? No, imagínate, si vos a un productor lo llevaste hasta el punto en el que le hiciste creer y lo convenciste de que si no usa venenos no puede producir, no es un problema de mala praxis del productor, es un problema de definiciones políticas que han impulsado un sistema y un modo de producción basado en venenos que nos ha inundado los territorios y también nuestras mesas y nuestros cuerpos. El SENASA, que es el organismo del Estado que supuestamente controla la presencia de distintos contaminantes en aquello que finalmente consumimos e ingerimos, plantea algunos niveles, si se quiere, aceptados. Es decir, por encima de tal cantidad no puede haber tal sustancia y por debajo se supone que es aceptado. La pregunta es, ¿esos niveles son aceptables? En realidad uno debería repreguntar en qué país, porque lo cierto es que en Argentina los niveles aceptados en muchos de los casos por el SENASA no están ni siquiera cerca de los niveles aceptados, por ejemplo, por la Unión Europea, que son muchísimos más bajos. Lo que diría que o los argentinos tenemos una genética mucho más fuerte que los europeos, o alguien está siendo muy lábil, muy permisivo con los valores de contaminación que permiten en nuestros cuerpos y en nuestra comida. A eso yo le agregaría como pregunta algo que normalmente quienes como vos se dedican a estudiar estas cosas señalan como un déficit en el control del Estado, el efecto acumulativo. Entiendo que el Estado simplemente mide aquello que es, digamos, una dosis excesiva, una especie de intoxicación, pero está midiendo también cuánto de esto vamos incorporando de manera permanente y sin posibilidades de eliminar en nuestro organismo. De ninguna manera. Se están sosteniendo hoy formas de clasificar a los químicos de acuerdo a la toxicidad aguda, o sea, algo que ocurre inmediatamente después de haber entrado en contacto con el químico. No hay mecanismos en Argentina instalados para evaluar la toxicidad crónica a la hora de clasificar los venenos, y al mismo tiempo no se tiene en cuenta qué pasa si vos comes todos los días de tu vida por ejemplo, una lechuga o un tomate con una carga
de venenos que supuestamente es aceptable en ese tomate solo, pero cuando vos lo vas comiendo a lo largo de tu vida todos los días, va generando una acumulación en tu organismo y esto genera problemas de disrupciones endocrinas, por ejemplo, que alteran la forma y el funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestras glándulas, de nuestras hormonas, lo que altera toda nuestra salud y nuestra vida. Damián, muchísimas gracias. Supongo que esta última reflexión lo que nos debe hacer pensar es por qué precisamente en los últimos 50 años la incidencia de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, etcétera, etcétera, es tanto mayor que en tiempos anteriores en los cuales la agricultura no tenía esta cantidad de venenos encima. Muchísimas gracias, Damián Berseniasi. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué está haciendo, Tommy? ¿Qué me está pidiendo que haga? Federovisky, venga para acá. Venga para acá, Federovisky, mire esta lechuga que tengo acá. ¿Cómo le parece que está? Mustia. Mustia, muy buena palabra, no la conocía. Yo le quería decir que el doctor del SENASA dijo que había que sumergirla en alcohol para sacarle veneno. Yo la sumergí en alcohol y se me puso mustia. Pero si te comes esto vas a terminar borracho. No me la ponga cerca de la cara que... Sí. Ah, la baranda de alcohol que tiene esto. Quedó borracho solo por el olor. Sí, tremendo. Bueno, vamos a hacer una aclaración. No quiero que hagamos una aclaración porque si por ahí estaba en la nota, pero quiero refrendarlo, subrayarlo. Los agrotóxicos no se van lavando la verdura con agua. No se van lavando la verdura con agua. Sería necesario lavarla con alcohol, que es la barbaridad que acaba de hacer Tommy. Y por supuesto, nadie puede comer una verdura bañada en alcohol, ¿no? No lo hagan. No lo hagan. Hablando de bañarse, nos vemos en un ratito. Seguimos en Más Ambiente y Medio. En instantes, seguimos con esto. Este sendero fue diseñado especialmente para poder promover el Parque Nacional Perito Moreno. Un parque nacional que, pese a estar prístino, todavía sigue siendo un parque muy poco visitado. Apenas entre 1.000 y 2.000 turistas al año llegan acá para aprovechar esta cosa absolutamente mágica. En instantes, Sergio Federovisky en Primera Persona. Aquí, en Ambiente y Medio, el primer magazine verde de la Argentina. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. Estas barreras flotantes que ustedes ven acá son precisamente... Hay una ciudad con un estándar de vida importante y además con un estándar ambiental. El único río glaciario. Ya llevamos aproximadamente 2 horas de caminata. En Primera Persona, experiencias de la ecología real. Marketineramente se suele decir que la Patagonia se parece a Suiza. Claro, quien dice eso nunca estuvo en la estepa. Un ámbito árido, seco, que casi parece no terminar en el horizonte. No estuvo, quien dice eso, en uno de los ecosistemas más ricos y más vírgenes de la Argentina. En este caso, la estepa custodiada por el Parque Nacional Perito Moreno, en el centro de la provincia de Santa Cruz, apoyada sobre la cordillera, el Parque Nacional Perito Moreno. En primera persona. Vamos a entrar a uno de los parques nacionales más aislados, más prístinos, más puros y probablemente menos conocidos de la Patagonia Argentina. Llevamos viajando desde Calafate, que está aquí a unos 500 kilómetros, casi 11 horas para llegar aquí, al Parque Nacional Perito Moreno, el que está más lejos de un centro poblado en la Patagonia, que es Gobernador Gregores. Más de 200 kilómetros que hemos transitado recién en las últimas 3 horas y media para entrar aquí,
Insisto, el Parque Nacional más puro. Tiene más de 80 años de creación, 130.000 hectáreas, 8 lagos, de los cuales en 7 no hay truchas, no hay salmónidos, no hay peces que no sean precisamente autóctonos. Vamos a conocerlo y vamos a conocer, quizás como en poquísimos lugares de la Argentina, la naturaleza en estado absolutamente virgen. El Parque Nacional Perito Moreno. Esto es Patagonia en estado puro, absolutamente en estado puro. Un parque inhóspito. El invierno acá es absolutamente imposible. Es más, el parque se cierra entre mayo y octubre porque prácticamente no se puede transitar y las temperaturas llegan incluso por debajo de los menos 30 grados centígrados. Un parque que tiene absolutamente de todo en términos paisajísticos, de fauna. Acá hay pumas, hay guanacos, hay choiques. Un parque con una riqueza absolutamente desconocida. Vamos a subir un sendero en dirección al Cerro San Lorenzo, que es la joya de este parque. Un cerro por encima de los 3.000 metros, con unas paredes de hielo absolutamente imposibles de abordar. Vamos a llegar hasta donde podamos. ¿Nos acompañan? Nos dejó la camioneta de Parques Nacionales del otro lado del río. Ya no se podía seguir avanzando en vehículo. Déjenme que les cuente algo. Esto es un pequeñísimo relicto de un bosquecito de lengas. Uno imaginaría que en esta situación de estepa esto es casi lo inhabitual, lo anecdótico. No. Esto, donde estamos parados ahora, era un inmenso bosque de lengas. Todo bosque. Pero resulta que hace 100 años, cuando se pretendía colonizar la Patagonia a fuerza de destruir la naturaleza, se premiaba a aquel que le prendía fuego, que incendiaba y convertía en campo arado, yermo, lo que anteriormente era un bosque, y a partir de eso pasaba a ser una tierra, entre muchas comillas, productiva por las cabezas de ganado ovino. Fíjense cuál fue el resultado, que hoy, estando dentro de un parque nacional, encontrar una parte, una porción de ese bosque de lengas sigue siendo algo que nos motiva. ¿Qué significa este parque nacional en el concierto de los parques nacionales de la Argentina? Bueno, este es un parque muy especial porque es de los primeros parques del año 37, tiene 80 años recién cumplidos y a pesar de esos 80 años, Perito sigue siendo un parque muy poco conocido, extremadamente poco conocido diría yo, y el Cerro San Lorenzo, a pesar de esa imponencia, ha tenido un protagonismo bajísimo en el cuadro de honor de las grandes joyas geográficas naturales que tiene Argentina. Es un lugar muy especial porque es tal vez uno de los parques más estéticos que tiene Argentina. Y no estoy exagerando cuando digo que cuando uno recorre tanto la estepa como el bosque, o observa la cordillera desde la estepa, el color del lago Belgrano desde la península. No exagero, es una postal atrás de otra postal. Este parque tiene toda una cuenca de 7 lagos que desembocan en el Pacífico, que no tienen salmónidos, truchas. Los salmónidos no son nativos. En este caso, toda esta cuenca, todo este collar de 7 lagos que desembocan en el Pacífico, todavía no tienen la visita, ojalá nunca la tengan, de los salmónidos. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, este parque nacional es el único de nuestros parques nacionales patagónicos que todavía conserva la fauna ictícola autóctona. Nosotros estamos acá como parte de intentar promover el parque
como parte de mostrar el nuevo sendero que se hizo hacia el refugio San Lorenzo, como para señalar que es un sendero delineado, diseñado, pensado, para que la gente lo recorra, lo disfrute, etc. Pero no hay un contrasentido ahí en promover un parque que hoy está casi virgen, con el riesgo que implica empezar a generar afluencia de turistas mucho más allá de lo que tiene hoy. Sí, parece un contrasentido, pero por suerte no lo es. El turismo de senderismo en el mundo está creciendo mucho. Si bien es un nicho, está creciendo y es un público muy consciente. Cuando vinimos aquí por primera vez en la gestión hace 2 años, observamos que acá hay un gran potencial para ese mercado, ¿no? Un turismo que tiene muy bajo impacto, que lo que quiere es caminar, contemplar la naturaleza, sentirse en lugares alejados, le escapa a tal vez otros parques que son hermosísimos, como Alerces, Glaciares, Nahuel Huapi, Lanín, porque quiere estar con más tranquilidad. Cuando ustedes vean lo que yo ahora les voy a mostrar, van a entender por qué hay que proteger no solo lo que hay adentro de los parques nacionales, sino lo que hay afuera también. Miren eso, un campo de glaciares. Parece que alguien los hubiera arrojado, que se hubieran caído de algún lado. Son témpanos, están flotando sobre ese lago. Esos témpanos son desprendimientos del glaciar del Cerro San Lorenzo. Ese que está ahí arriba, que funciona como centinela del Parque Nacional Perito Moreno, y que va desprendiendo a lo largo del verano estos bloques que quedan acá y que son una maravilla. Estamos a aproximadamente 16 kilómetros de la base del Parque Nacional Perito Moreno, donde están los guardaparques, donde funcionan los guías para los turistas. Hicimos esta caminata de 16 kilómetros para ver esto y para entender por qué es necesario proteger los glaciares. Porque de aquí, de este manojo de témpanos, lo que sale es un río de agua cristalina, pura, helada. Parte de la poca agua, apenas el 3% que hay sobre la superficie terrestre. Recuerden, por esto hay que proteger a los glaciares. Seguinos las 24 horas en nuestro canal de YouTube. Seguimos en Ambiente y Medio. En la ciudad de Buenos Aires, 7 de cada 10 almuerzos son de comida rápida. Aprovechamos esta pausa, nos vinimos junto al río a almorzar y vamos a ver cuánto de esto es basura y cuánto de esto es comida y si realmente la comida rápida es tan rápida como se dice. Terminé de comer y esto es lo que quedó de mi almuerzo. Y generalmente en las comidas rápidas te dan más cosas de las que necesitas. Condimentos de más, pajitas, cubiertos, otro juego, servilletas que ni usé. Pero lo que yo le quiero contar es lo siguiente. Esta lata tarda 10 años en degradarse. El cartón y el papel, 1 año. El plástico tarda hasta 1000 años en degradarse. Voy a juntar todo acá y vamos a ver cuánta basura generó este almuerzo rápido que supuestamente hice. Esta es mi basura. Cuando llegamos lo pesamos y teníamos más o menos 800 gramos, 500 gramos. La pregunta es, ¿vale la pena generarle esta cantidad de basura al medio ambiente en tan solo un almuerzo? Habíamos quedado en una adivinanza. ¿Cuánta gente carece de agua corriente potable en el mundo? 850 millones o 150 millones. 150 millones sería un despropósito ya, ¿no? Bueno, 850 millones de personas sobre el planeta no tienen acceso al agua potable.
que se viene bailando. Federovisky, yo le había Parece hablado de una Griezmann. guerra. Le había hablado Sí, de una guerra. la guerra atómica. Vidrio versus plástico. Sí, La voy a ¿quién solucionar ganó? muy, muy fácil. La voy a Diga. solucionar. Es así. El plástico forma casi un 13% de la basura. Pa. El vidrio casi un 4% de la basura. Pa. El vidrio se puede reciclar por siempre, una y otra vez, todo el material. Así que imagínese si compramos todo el tiempo vidrio en vez de plástico, todo lo que nos ahorramos. Salió redondito. Esa prueba de Tomis. Dale, aprueba. André. Tenemos un informe especial sobre el recorrido de 16 kilómetros que hizo Sergio dentro del Parque Nacional Perito Moreno. Eso no se vio en este programa, pero lo podés ver en exclusiva en nuestro canal de YouTube. Jacarandá tiene el privilegio, junto con, por ejemplo, el palo borracho o la tipa, de ser de los únicos árboles autóctonos que han sido seleccionados en algún momento, a principios del siglo XX, para formar parte del arbolado urbano. Jacarandá mimosifolia es el que nos acompaña hoy y que, saben ustedes, acompaña a buena parte de nuestras calles. El problema es que es de los pocos árboles nativos que están formando parte del arbolado urbano. Ya saben, solo nos queda medio ambiente, por eso hacemos Ambiente y Medio. Y saben que el desarrollo sustentable se basa en el respeto por las generaciones futuras. A ver qué dicen. Cuando sea grande quiero ser presidente para que para que no haya más fábricas que tiren humo y eso. A mí me gustan los árboles y las plantas. Y que las fábricas no tengan feo olor. Ahora vamos a tener que usar más las bicis que los autos. Yo si veo a alguien que tira papeles en la calle le digo que los tire en la basura. Para mí todos tienen que cuidar los árboles, los animales, porque si no las personas o los animales se mueren.